diverso y globalizado, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre la moralidad. ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es justo o injusto en nuestros tratos con los demás? Y dentro de esa búsqueda surgen distintas corrientes que reflejan la pluralidad de visiones acerca de la moralidad humana. Con tantas voces tratando de orientarnos, nos preguntamos, ¿qué es la ética y cuál es el modelo ético que debemos seguir? Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Sugel Michelén. Sugel, un programa más en esta nueva serie, el segundo. El segundo programa y en este nuevo escenario. ¿Cuántos conflictos tenemos con tantas voces que nos dicen lo que es correcto, lo que es incorrecto, qué debemos hacer, qué no debemos y con hacer? todas las decisiones que un ser humano toma en un día. Constantemente te estás enfrentando con la pregunta, ¿es esto correcto? ¿Es esto incorrecto? Y eso es precisamente de lo que trata la ética. De hecho, alguien ha definido la ética de una manera súper simple como lo que estudia lo correcto y lo incorrecto. La diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Si tú le metes a esa definición el término cristiana, o sea, ¿qué es la ética cristiana? Entonces es qué dice la Biblia, toda la Biblia, acerca de los actos, las actitudes, los rasgos de carácter que agradan a Dios y cuáles no. Eso es básicamente lo que estudia la ética cristiana. Pero sabemos, Eduardo, que la ética no solamente, la única ética que existe no es únicamente la cristiana. No, hay una ética relativista bastante amplia, Sugel, y a mí me gustaría que empezáramos hablando de esa ética relativista, de todas esas corrientes diferentes que nosotros escuchamos continuamente. Bueno, la semana pasada habíamos hablado del problema que tenemos cuando sacamos a Dios de en medio. El hecho de que no tenemos un horizonte, como hubiera dicho Nietzsche, el filósofo alemán. O sea, no hay un horizonte que me diga si yo estoy subiendo, si estoy bajando, si me estoy acercando, me estoy alejando de una conducta ética apropiada. Entonces, cuando yo borro a Dios del panorama, yo me quedo con los pies firmemente enraizados en el aire. Y con los pies firmemente enraizados en el aire, a lo largo de la historia se han propuesto diferentes modelos de ética, la ética kantiana, que es básicamente deontológica, o sea, se basa en el deber, la ética situacional, la ética hedonista, o sea, ¿qué es lo que yo debo hacer? Lo que más placer me cause. Sin embargo, yo creo, Eduardo, que si nosotros vamos a escoger el modelo de ética preponderante en la sociedad occidental, yo creo de verdad que es el relativismo. No es tanto la ética kantiana. Yo me pregunto cuántas personas han leído la crítica de la razón pura o algo así de Kant o su ética. O sea, yo no creo, pero definitivamente de lo que sí podemos estar casi completamente seguros es de que la mayoría de las personas en el mundo occidental siguen el modelo de una ética relativista. De hecho, hay un autor llamado Harold Bloom que en el año 1987 publicó un libro que causó un escándalo en el mundo educativo norteamericano, que se llamó, en inglés sería, bueno, traduciéndolo al español, como la cerrazón de la mente americana, The Closing of the American Mind, donde él decía, nosotros tenemos que partir de la premisa de que en la universidad 2 de cada 3 estudiantes son relativistas y 2 de cada 3 profesores también lo son. Entonces, ese es el panorama que nosotros teníamos en el año 1987. Luego llega la posmodernidad y ya te puedes imaginar. Pero están asumiendo que si son 2 de 3 es porque hay uno que sigue la ética bíblica. O sea que el 33% de los estudiantes entonces sería cristiano. Esa es la idea. Bueno, vamos a decirlo de esta manera. No, yo creo que probablemente el otro 33% sigue otro tipo de ética que no necesariamente es relativista, porque Harold Bloom es judío y me imagino que él puede estar pensando en la ética desde el punto de vista del judaísmo o la ética desde el punto de vista del hinduismo o de cualquier otro tipo de filosofía. O sea que el cristianismo no es la única otra opción, hay otras opciones. O sea que en ese 33%
Está Yo el creo que hay cristianismo muchas también. cosas, pero también está el cristianismo. ¿Cómo se manifiesta hoy en día? Y a mí me gustaría que tú me dieras más detalles, esa ética relativista. ¿Y cuáles Bueno, han sido las consecuencias en el medio en el cual estamos viviendo? ok, el relativismo ético asume que dos conductas que son completamente contrarias entre sí pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido, porque pueden subsistir en diferentes individuos que tienen diferentes puntos de vista. Por ejemplo, tú puedes pensar que es éticamente incorrecto adulterar. Y otra persona piensa, no, yo creo que si una persona tiene un matrimonio desgraciado y encuentra una mujer que ya está casada, pero la hace más feliz que su mujer, no hay ningún problema que la persona adultere. Entonces, aquí está el relativista que escucha al que tiene valores morales absolutos diciendo que el adulterio está mal y oyendo al que dice, no, el adulterio no está mal, y tú le preguntas al relativista, ¿cuál de los dos tienen razón? Y él te va a responder sí. Ambos. Eh, los dos tienen razón, no hay problema, porque Porque ese es su punto de vista. exactamente, para este está mal el adulterio, para este no está mal el adulterio. Entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? No, ninguno de los dos tiene razón, porque los dos tienen razón en su propio contexto e individualidad. Eso es básicamente el relativismo. Dos cosas contrarias son igualmente correctas en el mismo sentido y bajo la misma circunstancia, lo cual de hecho, perdón Eduardo, viola el principio fundamental de la lógica. La lógica te dice A y no A no pueden ser iguales No pueden ser en iguales. el mismo sentido y bajo las mismas circunstancias. Y si se presenta el problema del que dice que el adulterio es incorrecto y el que dice que no hay ningún problema, que está bien, y resulta que el que dice que no importa está adulterando con la esposa del que dice que está mal, ¿qué pasa? ¿Cómo ellos resuelven esa problemática? Ok, tú tienes que ser una persona demasiado consistente para seguir manteniendo tu relativismo filosófico cuando eres tú el afectado. Hay personas que han logrado hacer eso. Por ejemplo, Sartre y Simone de Beauvoir. Ellos tenían un acuerdo en que cada cual podía convivir con quien le diera la gana Tener su estilo de y vida que propio. eso no era ningún problema y ellos de verdad llevaron eso hasta sus últimas consecuencias. Ahora, tú sabes muy bien, Eduardo, porque eres consejero y tienes que hablar con un montón de personas en situaciones como estas y tratar con matrimonios, que las personas que son coherentemente relativistas son muy pocas. Porque cuando te tocan tus intereses, tú dejas de ser relativista. O sea, cuando el banco te dice que lo que tú creías que era capital, ahora resulta que es parte de tu deuda, ahí tú dejas de ser relativista, porque tú quieres tratar con un banquero, con un gerente de cuenta, que sea absolutista. O sea, que cuando dice deuda es deuda, cuando dice capital es capital, cuando dice interés es interés. Entonces, ¿cómo más se manifiesta ese relativismo, Sugel? Pero yo quiero que tú nos pongas varios ejemplos de manera que podamos captar y hacer un autoexamen si somos relativistas en ese sentido. Ok, mira, muchos de los problemas que tiene la juventud, sobre todo en el día de hoy, y no quiero en serio ser ofensivo con lo que voy a decir ahora, es que claman ser, y ahí tú puedes poner cualquier etiqueta, feminista, relativista, hedonista, nihilista, pero muchos de ellos que se ponen una etiqueta y que defienden ciertas cosas, nunca en su vida han leído ningún libro de ninguna feminista, ni saben de qué se trata, o el relativismo, etcétera, etcétera. Pues el relativismo no es nuevo, Eduardo. Sí. El relativismo comienza con la filosofía griega. Desde la época de Platón ya habían relativistas a los cuales Platón tiene que rebatir. Entonces, en ese sentido, no hay nada nuevo debajo del sol, pero tenemos que entender que mucha gente que defiende el relativismo lo defiende simplemente porque quieren vivir como le da la gana. Y no son coherentes aún en esa misma defensa, como tú dices, cuando afecta a sus intereses, entonces
se altera. Mira algo tan sencillo. Excúseme, señor, pero yo estaba en la fila primero que usted y usted se metió aquí. ¿Y quién determina que el que llegó primero es el que debe ser atendido primero? O esa silla me pertenece porque yo estaba sentado ahí primero, me paré un momentico a buscar algo y ahora encuentro la silla ocupada. ¿Y quién te ha dicho a ti que el hecho de que tú hayas estado sentado en esa silla? Te estoy poniendo ejemplos muy tontos. Sí, pero te da derecho sobre eso. Pero fíjate cómo las personas asumen que tienen derecho, no son relativistas. Pero vamos a analizar filosóficamente el problema del relativismo para luego llegar a la solución, porque no podemos quedarnos simplemente criticando lo que está mal. Por ejemplo, en una ética relativista, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que ningún código moral es mejor que el otro. Si estamos analizando, por ejemplo, lo que sucedió en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, un relativista no tiene derecho a decir que Hitler era peor que los aliados que liberaron al mundo de la amenaza nazi. Para nada. O sea, así como los nazis mataron 6 millones de judíos en los campos de concentración, bueno, los aliados mataron un montón de personas en la guerra. ¿Por qué razón nosotros podemos decir que Hitler estaba mal y los aliados estaban bien si los dos mataron? Entonces, cuando tú asumes el relativismo, no hay forma de decir esto está bien, esto está mal, porque ambas cosas están bien. Sujel, entonces, ¿qué dice un relativista? Esas matanzas que pasan, por ejemplo, en las universidades en Estados Unidos, en los centros comerciales. ¿Cómo enfocan eso? Sería interesante preguntarle a un relativista qué piensa acerca de eso. Tal vez te vas a encontrar con algunos que te dicen, bueno, lo que pasa es que lo que afecta ya a la sociedad y lo que afecta a otros, entonces está mal, porque yo estoy hablando del relativismo personal, individual. Eso tiene dos problemas. En primer lugar, que ninguna conducta individual es individual en sus consecuencias. Cuando tú decides actuar, tú estás afectándote a ti y a otros. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que yo pudiera decirle al relativista, ¿y quién te ha dicho a ti que lo que beneficia a un mayor grupo de personas es lo que está bien? Si somos relativistas, yo puedo llegar a la conclusión de que yo estoy bien buscando mi propio beneficio, aunque tenga que aplastar la cabeza de 15 gente. O sea, eso no debería ser un problema. Pero la mayoría de los relativistas, como yo te decía al principio, no son coherentes, no son consistentes. Porque, Eduardo, es que es imposible vivir en un mundo así. Bueno, estamos viendo resultados de eso, Sujel. En parte de esa teoría, de ese individualismo, como veíamos en el programa pasado, de todas esas injusticias que estamos viendo, cada quien tratando de vivir con su estilo de vida. No, y aún es impresionante ver a un relativista criticando a los cristianos porque nosotros somos absolutos, creemos en absolutos morales, y entonces dice que nosotros somos intolerantes. Pero, bien, ¿y cuál es el problema? O sea, vamos a suponer que yo soy un intolerante. ¿Quién te ha dicho a ti que la tolerancia es lo correcto y que la intolerancia es incorrecta? Deberíamos decir, todo el mundo está bien, no hay ningún problema. Las cosas son como son. Sí, pues son relativas. Exactamente. En segundo lugar, si aceptamos el relativismo ético, tendríamos que llegar a la conclusión de que no existe el progreso moral. O sea, ¿cómo tú puedes decir, óyeme, fulano de tal ha madurado o se está comportando mejor? Mejor en relación a qué punto de referencia. Sí, ¿cuáles son los elementos, las características que me sirven de referencia para yo hacer esa evaluación? Imagínate a un general nazi diciendo, estos jóvenes han progresado muchísimo en este último año, ya matan judíos y no les causa problema de conciencia. Fíjate, ellos están definiendo el progreso, ellos han progresado, porque mira, antes cuando vinieron a la academia, hasta matar una cucaracha le daba problema, pero ahora matan judíos como si fueran cucarachas y se sienten bien haciéndolo. Entonces aquí tenemos a otra persona que dice, óyeme, mi hijo ha progresado porque está más responsable, porque ahora está más aplicado en la universidad, no sé qué. Entonces, ¿cómo medimos el progreso en ambos casos? Han progresado sirviendo al mal, entonces, en el otro caso.
en el caso, ¿verdad?, de los estudiantes nazis, como tú lo dices. ¿Cuál mal? El mal que nosotros vemos que ellos nos ven. Pero ese problema Que tuyo, ellos no que tú eres ven. un Sí, intolerante, sí. porque ¿cuál es el problema de que alguien piense que está liberando al mundo de una amenaza matando judíos? Porque ellos creen que la raza aria es la raza superior y por lo tanto, no solamente a los judíos, deberíamos matar a todo el que fuera débil para poder crear una Sí, raza a los más enfermos, fuerte. a las personas que nacen con discapacidades. Eduardo, Sí, si sí, yo, este yo te mundo, entiendo lo que tú estás fíjate, diciendo, pero ahí hay un planteamiento que están haciendo un mal a los demás en su creencia. Y tú decías que no, están purificando a la raza humana y están beneficiando a la humanidad a la larga. en su creencia. Exactamente. Fíjate, ¿cuál es la teoría de la evolución de Charles Darwin? Porque habían evolucionistas antes de Darwin. Eso es un error histórico pensar que Darwin fue el que inventó el mito, porque es un mito, de la evolución. No, habían evolucionistas antes de Darwin. Lo que Darwin introdujo en el mito de la evolución es la supervivencia del más apto. Ese fue el elemento que él introdujo en su naturalismo. Entonces, si el más apto es el que sobrevive, la raza humana va a ser mejor si nosotros comenzamos a eliminar a los débiles. Porque al final nosotros queremos precisamente que sean los más aptos los que continúen hacia una evolución. O sea, la raza humana va a evolucionar más rápido si nosotros sacamos a los más débiles del Sí. medio, o a los viejos que ya no contribuyen a nada en la sociedad. ¿Por qué tú crees que todo eso va ligado a la eutanasia, al aborto? Peter Singer, que era profesor de bioética en la Universidad de Princeton, él decía, no solamente se le debe dar permiso a los padres que ya saben que la madre viene embarazada y el feto viene con problemas, que maten al feto. No. Es que deberíamos esperar por lo menos un mes que el niño nazca para que los padres decidan si lo matan o si lo dejan vivir. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades congénitas no se detectan cuando el bebé o el feto, porque ellos le llaman bebé, la cosa esa está todavía en el vientre de la madre y por lo tanto nosotros deberíamos poder matar al niño hasta un mes después de nacido. Eso dice Peter Singer. La gente pega el grito hasta el cielo, pero piénsalo. Si la teoría de la evolución es correcta, no hay un Dios creador. ¿Por qué es grosero, grotesco o como creo que era el mismo Singer o ahora mismo no estoy seguro, no quiero dar un dato incorrecto, pero habían dos profesores de bioética que decían, violar a una mujer es correcto. ¿Por qué? Porque el más apto, el más fuerte, está sometiendo a la más débil físicamente para que la raza humana prevalezca. Entonces, ¿cuál es el problema de violar a una mujer y dejarla embarazada? Fíjate la mentalidad. Sí. La gente se espanta cuando escucha eso sin darse cuenta que probablemente es lo mismo que ellos creen, solo que estos lo están llevando a sus últimas consecuencias. Ahora, Sugel, ¿qué tú le dirías a una persona que dice que es cristiana y defiende el aborto entonces? Bueno, que es un incoherente con lo que la Biblia enseña acerca del valor de la vida, porque la Biblia dice desde sus inicios que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, el ser humano tiene valor no por su productividad, no por su edad, simplemente tiene valor por ser humano, porque es creado a la imagen de Dios. Tú sabes que hay cristianas, por lo menos hace unos añitos atrás, que trabajaban en Planned Parenthood, en lo que se llama el Bible Belt de los Estados Unidos, esa franja donde hay un montón de iglesias cristianas, porque esas personas que profesan ser cristianas no veían ninguna incoherencia entre trabajar en Planned Parenthood, que promovía el aborto, y al mismo tiempo profesar ser creyentes en Cristo. Es porque somos incoherentes. Ahora, obviamente, la incoherencia en ese caso es demasiado obvia, pero lo cierto es, Eduardo, que tanto tú como yo, todos tenemos algo de incoherencia. Alguien decía que la santificación es precisamente ir cerrando la brecha que separa lo que yo creo de una conducta coherente con lo que yo creo.
otro problema del relativismo, porque no me quiero quedar solamente en el relativismo, quiero hablar de la ética cristiana, es el hecho de que el esfuerzo moral queda desprovisto de significado en un mundo relativista. Entonces, ¿por qué te estás O sea, ¿por qué yo debo hacer el bien? esforzándote en ser mejor? O sea, si los parámetros de mejor o peor, de avance o retroceso, de nuevo necesitan un punto de referencia. Entonces no vale la pena hacer hospitales, no vale la pena ayudar a los desvalidos, a los pobres, evitar Mira, las guerras. Si tú llevas esto hasta sus últimas consecuencias, esto al final llega a un sálvese quien pueda. Wow, es duro, Sugel, ¿eh? Es duro. De hecho, tampoco pudiéramos en un mundo relativista determinar que un ser humano es mejor que otro. O sea, aquí tenemos a Hitler otra vez o a Idi Amin, que mató miles y miles de personas. Y aquí tenemos a Guillermo Carey, que va a la India como misionero y no solamente ayuda a abolir el satí, que era matar a la viuda junto con el esposo, quemarla viva. Con el difunto esposo. Con el difunto esposo. Y William Carey se opone a esto. Pero a la larga, ¿por qué William Carey es un mejor ser humano que Idi Amin o Hitler o Mussolini o quien sea? Miren, estos días se estaba viendo a alguien hablando muy coherentemente acerca de lo que está pasando en la República Democrática del Congo. Eduardo, una pregunta a ti rápidamente. ¿Tú has visto alguna noticia en los periódicos acerca de lo que está pasando en la República Democrática del Congo? No. Y mira que leo todos los periódicos, estoy atento a las noticias. Noticias de lo que está pasando entre Israel y Palestina, ves noticias de lo que está pasando en el canal de Suez, ves noticias de diferentes cosas que son las que llaman la atención, Ucrania y Rusia. O las noticias que quieren que veamos. Pero Eduardo, ahora mismo en la República Democrática del Congo, ahora mismo no, desde hace años, hay un genocidio sistemático y a nadie le importa aparentemente. Por asuntos la comunidad tribales. internacional no parece importarle eso. Ahora bien, esta persona estaba diciendo con razón, estaba diciendo, ¿cómo es posible que tú puedas abrir un periódico o un noticiero de cualquier parte del mundo y no le van a dedicar ni un minuto a lo que está sucediendo hoy en la República Democrática del Congo? ¿Cómo eso es posible? La pregunta es, en un mundo relativista, ¿la crítica que esta persona está haciendo tiene sentido? No. No. Son indiferentes a todas las cosas que suceden, Sujel. Una indiferencia total. Indiferente. No hay problema con eso. O sea, pueden violar a una mujer delante de mí, abusar de un niño y yo no voy a hacer nada porque todo es relativo. Es que ninguna acción es éticamente mejor que la otra, simplemente es. Y todo depende del criterio de cada quien. Sujel, ¿y cómo la ética bíblica nos ayuda no solamente a enfocar y corregir todas estas distorsiones, vamos a decirlo así, todos estos puntos de vista equivocados, sino a hacer una mejor sociedad? ¿Tú te acuerdas que la semana pasada, cuántos minutos nos quedan? Nos quedan... Yo saber qué hacer. 7 minutos. Uf. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cosmovisión y al final de cuentas, todo depende de los lentes que tú tengas puesto para mirar la realidad alrededor de ti. Si nosotros partimos de la premisa de que no existe Dios, ya todo es permitido. Como decía Dostoyevsky, sin Dios todo es permitido. Yo estaba viendo un video de Isaac Asimov, un hombre sumamente inteligente, humanista, ateo, que él decía, yo no necesito creer que existe un infierno para portarme bien. Y yo viendo a este hombre tan inteligente, decía, ¿cómo puede ser posible que este hombre tan inteligente no se esté dando cuenta que el problema no está simplemente en creer que hay un infierno para que yo me porte bien? Es que yo necesito creer que existe Dios que ha puesto una regla universal de moralidad y de valor para poder determinar lo que está bien. O sea, en otras palabras, Isaac Asimov está diciendo simplemente, se está refiriendo a lo que va a pasar después de este mundo, después de la vida. Pero es que yo tampoco puedo definir el bien. Él está diciendo, yo puedo hacer el bien sin creer en un infierno. Pero Isaac Asimov, ¿qué es el bien? ¿Cómo tú defines el bien en un mundo sin Dios? Ahora, cuando yo parto Tú dices de que la él es premisa, ateo.
si él es ateo. De hecho, yo admiro muchísimo a Isaac Asimov, leo sus libros y me beneficio muchísimo de sus libros. Es honesto en su planteamiento, No, equivocadamente no, honesto, no, ¿no? yo creo que todos los ateos son intelectualmente deshonestos, pero eso sería para otro programa. Sí, pero te voy a decir un punto, Sujel. Es que Fíjate, es una deshonestidad intelectual, comenzando por aquí, el decir, yo puedo hacer el bien sin creer en Dios y sin creer en un infierno. Es que no Ok, tiene vamos a una- olvidarnos del infierno por un momento. Es que si tú no crees que existe Dios, ¿cómo tú defines el bien? Tú le estás tomando prestado un concepto de la ética cristiana, que es el bien, y lo estás aplicando a tu ateísmo. Eso es deshonestidad intelectual. sin saber, no está, quizás no sabe cómo lo está definiendo, que lo tomó del cristianismo para definirlo. O sea, no se ha dado cuenta de eso quizás, no. Mira, Isaac Asimov es un hombre tan brillante que él ha escrito Ok. sobre todo, incluyendo un comentario de la Biblia. Él es brillante el hombre. Sí. O sea, yo he leído libros de Isaac Asimov acerca de ciencia. De hecho, si alguien que es profesor de química me está viendo, yo les recomiendo de corazón que lea el libro Fotosíntesis de Isaac Asimov. Y yo te aseguro, Eduardo, y les recomiendo a cualquiera que lo lea, que en la quinta página ya tú vas a sentirte en necesidad de postrarte y adorar a Dios en un libro escrito por un ateo. O los libros de ficción de Isaac Asimov. Hay varios de sus libros que han sido llevados al cine, como Yo Robot y otros más. O los libros de historia. Los libros de historia de Isaac Asimov son fascinantes. Aquí tú tienes un individuo brillante que aún escribió un comentario de la Biblia. Yo no creo que Isaac Asimov no esté consciente de esto. Ok. Pero Romanos 1 dice que el hombre decidió Dale la espalda. detener con injusticia la verdad. Ok. Ahora, cuando yo parto en mi cosmovisión de la premisa de que existe Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya yo no tengo problemas Sí. con la moral. ¿Por qué? O con la ética. Por la sencilla razón de que ese Dios en el que yo creo se ha revelado en un libro y la ética cristiana me dice a mí todo lo que la Biblia enseña acerca de los hechos, las actitudes y los caracteres personales que agradan a Dios y cuáles no. Pero no solo eso. La ética cristiana no solamente me dice lo que está bien y lo que está mal en un libro que no depende ya de mi criterio subjetivo, depende de lo que Dios ha revelado, sino que la ética cristiana también me dice por qué. ¿Por qué yo debo hacer lo correcto para agradar a Dios? Porque yo vivo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, 1 Corintios 10, 31, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eduardo, hacer lo correcto por una razón incorrecta es incorrecto. Yo debo hacer lo correcto por una razón correcta. Por ejemplo, un hombre puede ser fiel a su esposa durante toda su vida, y eso es relativamente bueno, porque eso es mejor que ser un adúltero. Pero ¿por qué digo que es relativamente bueno? Porque alguien puede ser fiel a su esposa toda su vida para que no lo tilden de adúltero y tenga un problema social, de Cuidar su rechazo de sus hijos. reputación, porque no quiere tener, no quiere que se le pegue una enfermedad. Pero la razón por la que yo debo ser fiel a mi esposa durante toda mi vida es porque yo le pertenezco a Dios y yo quiero glorificar a Dios en todo lo que hago. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 20? Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, yo tengo por un lado no solamente un libro que me dice lo que está bien y lo que está mal, sino también el por qué yo debo hacer lo que está bien. Trata con las motivaciones de mi corazón. Del corazón. Pero en tercer lugar, yo tengo un libro que me dice qué es lo que yo voy a cosechar si yo hago lo correcto. Porque al final de cuentas, a mí me va a ir mejor haciendo lo que Dios me dice en su palabra que haciendo lo que me dice mi corazón pecaminoso. Definiendo mejor, otra vez en términos de Dios, no en los míos. O sea que cuando hago las cosas por la motivación correcta, porque
tengo un nuevo corazón, fruto de que me he arrepentido de mis pecados y confiado en Cristo para salvación. Hago las cosas correctas con la motivación correcta, la gloria de Dios. Tengo recompensa aquí y en el siglo venidero, Sujel. Amén, exactamente. Exactamente. O sea, pero una recompensa, fíjate, hay que es importante decir esto. No es una recompensa inmediata, ni es una recompensa en el sentido en que el mundo entiende recompensa. Porque alguien dice, tú vas a ser feliz. Yo no uso esa expresión, tú vas a ser feliz si haces la voluntad de Dios. Tú vas a ser feliz si haces la voluntad de Dios, vas a ser bienaventurado. Lo que pasa es que aquí teníamos que entrar a definir el término felicidad desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista del hombre. Esto nos daría para un programa, porque yo veo la felicidad como un subproducto de querer glorificar a Dios en nuestras vidas. Ahora, yo sé que el programa se está acabando, Eduardo, yo no quiero dejar de decir esto. Si alguien me está viendo y escucha alguna de las cosas que nosotros dijimos, porque pudimos haber dicho más acerca de las consecuencias del relativismo, y dice, wow, pero qué terrible es eso, yo quiero que esa persona entienda que si no cree que existe Dios y que ese Dios se ha revelado en su palabra y al mismo tiempo está tratando de vivir para agradar a Dios, tiene exactamente el mismo problema que el relativista, porque está viviendo una vida incorrecta. No es un reloj que no da la hora, porque no está existiendo para lo que fue creado. Para el propósito que Dios lo creó. Ahora, vuelvo y te repito, no quiero que se termine el programa sin decir esto. El problema, Eduardo, es que yo sé lo que la Biblia dice acerca del bien y del mal, por qué debo hacer el bien y no el mal, y el resultado que voy a cosechar haciendo el bien y no el mal, y como quiera, por mí mismo, en mi propia naturaleza, yo no puedo hacerlo porque soy pecador. Y es precisamente por eso que yo necesito la salvación que Cristo ofrece, primero al morir por mí en la cruz del Calvario y pagar mi deuda con la justicia divina, y en segundo lugar poniendo su espíritu en mí, haciendo que su espíritu habite en mí, para darme la fuerza que yo necesito, el combustible que yo necesito para vivir la vida que debo vivir. No perfectamente, pero sí sinceramente, con la motivación de agradar a Dios y darle gloria. Amén. Gracias, mi hermano. Apreciamos mucho todos esos conceptos. Gracias a ti, Eduardo. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.